¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Vivas, soy cirujano general y desde el año 2009 integro el grupo de docentes del Fondo Nacional de Recursos en lo que respecta a la seguridad asistencial. El tema de hoy es compartir los principios básicos de qué es, cómo aplica la seguridad en nuestro trabajo cotidiano. La sociedad actual, para su funcionamiento, depende de la seguridad de que se cumplan con múltiples funciones, sistemas y servicios. Esto nos lleva de la mano a asociar el concepto de seguridad a seguro. Y ustedes saben que no es así. Seguro es un adjetivo que nos da 100% de la confirmación de que una situación planteada va a darse sí o sí. Diferente es la seguridad, que desde el punto de vista idiomático es una cualidad. Por tanto, va a variar mucho el porcentaje en el cual ese resultado hipotético se va a ajustar a nuestros deseos. Entonces, ¿qué es la seguridad? La primera definición que se estableció en la seguridad asistencial era que era estar libre de correr riesgos inaceptables. A primera vista parece muy razonable esto, sin embargo, vemos que no es así, porque lo que es aceptable para un paciente en una situación de policlínica no lo es para un paciente que está en un CTI o en una sala de cirugía. Así que ven que ya desde el inicio, los años 70, 80, la primera definición operativa que se tomó fue bastante ambigua. De todas maneras, esta fue la definición que se tomó y lo que se llama ahora seguridad 1 tomó como meta evitar que las cosas salieran mal. En 50 años, recorridos hasta el momento, hemos pasado de la evitación del error, que fue la primera propuesta, a el actual, que es el manejo de incertidumbre. Se opone uno al otro en absoluto. Se complementan, porque uno invita a repasar lo hecho para aprender y no reiterar errores, pero el otro, el manejo de incertidumbre, nos prepara para los desafíos que debemos enfrentar cotidianamente. Y esto es la seguridad 2. Asegurarse que las cosas salgan bien. Estudiar con detención nuestro escenario, dónde trabajamos, con quién trabajamos, con qué pacientes estamos tratando, en qué institución nos estamos manejando, para de alguna manera planificar nuestra acción a la mejor performance posible. La seguridad 1, entonces, es un conjunto de políticas, estrategias y de herramientas que procuran disminuir los daños asistenciales. Es así que la seguridad 1 propone que un funcionamiento normal necesariamente va a tener un resultado aceptado, o sea, el éxito, pero que mediante una transición no deseada, que puede ser brusca o gradual, se puede producir una falla y esto lleva a resultado inaceptable o daño. Ustedes ven allí que el sistema que rodea a la persona no juega nada. Ahí solamente estamos hablando del desempeño de la persona. Entonces, la forma que ideó e idea todavía hoy la seguridad 1 es establecer barreras, restricciones al funcionamiento de esa persona a efecto de que no se produzca un efecto indeseado. Es así, esta es la función que aporta la seguridad 1, que es establecer escudos. Pero para que esto se dé, tiene que ser las fallas de una frecuencia muy baja. Es imposible estudiar todos los detalles si no tenemos tiempo o si hay mucha cantidad de fallas a corregir, eventos a prever. Tenemos que conocer los modos, cómo es que se produce. Si no sabemos cómo se produce, tampoco vamos a poder establecer ninguna estrategia que nos ayude a poder anticipar sus malos resultados. Y tenemos que tener tiempo. Sin tiempo es imposible manejarnos frente a estas situaciones. Sin embargo, hay que ser honestos y justos. ¿Qué hemos aprendido con la seguridad 1? Muchísimo. Hemos aprendido mucho. Lo primero, el 10% de los pacientes internados, desde los años 70, 80, que se establecieron los primeros números hasta el momento,
el 10% de los que están internados va a sufrir un daño que nada tiene que ver con su enfermedad. Son daños vinculados y producidos por el procedimiento asistencial. No sabemos qué ocurre a nivel de la comunidad. Se supone que es mayor, pero ahí los imponderables son mucho mayores, no tenemos datos y ignoramos qué está ocurriendo cuando asistimos a través de una internación domiciliaria o simplemente el paciente, él y su entorno familiar toman parte, lo cual es lógico, en la conducción y control de su tratamiento. Hemos aprendido cómo hacemos las cosas bien y tomando un modelo de la cocina sabemos que cuando nos enfrentamos a algo nuevo recurrimos sí o sí a el conocimiento, a los libros, las revistas, los cursos, a formarnos, a entrenarnos. Eso es lo que primero que hacemos nosotros cuando queremos abordar algo que nos resulta desconocido. La segunda etapa es cuando comenzamos a aplicar reglas prácticas. Ya tenemos más experiencia y, por ejemplo, en este caso, que es la ilustración, preparamos los materiales con los cuales vamos a trabajar. Finalmente, cuando tenemos ya mucha experiencia, nos manejamos con rutinas. Aquí estamos trabajando prácticamente con recursos cognitivos que prácticamente no utilizan la atención. Por eso vamos a ver que cuando se producen estas fallas de la atención, se produce la primer y más frecuente causa de errores. No quiere decir que se produzcan daños, pero sí muchos errores. Trabajamos con un nivel mínimo de atención. Hemos aprendido lo que es el riesgo, y así tenemos compañeros que se enfrentan cotidianamente a circunstancias desconocidas, incluso con riesgo para sí mismo, porque su tarea es sacar a flote al paciente, no importa cómo se pueda, los pasos que haya que dar, ni el sacrificio que haya que hacer. También tenemos colegas que hacen cosas absurdas, cometen riesgos absurdos, se arriesgan ellos, arriesgan al paciente, arriesgan al sistema, arriesgan a la colectividad por completo. Hemos aprendido cuáles son las causas de los daños, y así desde la Edad Media se sabe que la primera causa en detectar, en causar un fallo, fue las causas tecnológicas. Este es el puente de Rialto, hoy una atracción en la ciudad de Venecia. En el pasado, en 1540, estaba construido en madera, y eso llevó a, durante una boda, unos nobles, a que la gente, como era costumbre, y hoy la gente todavía se casa en el puente de Rialto, se apiñara, se vino abajo y hubo muchas muertes. Fue una de las primeras tragedias urbanas que están muy bien registradas en la literatura. Entonces la falla tecnológica fue el primer elemento que tenemos como explicación de un daño. Charlotte nos recuerda en esas experiencias de tiempos modernos cómo se fue sustituyendo la falla tecnológica por la falla humana. Aquí los grandes inversores partieron de la base que las máquinas no se podían equivocar, por tanto, si había algo mal, necesariamente era la persona la responsable de ese mal evento. Debió transcurrir varios años, hasta finales de los 80, 90, con los desastres en las centrales nucleares de Three Mile Island en Estados Unidos y Chernobyl en Ucrania, para que surgiera el concepto de causa sistémica. Allí se determinó claramente que sí, los humanos cometíamos errores, que eran errores de mantenimiento, tareas rutinarias, y que muchos de esos errores tenían su base, su explicación en un mal diseño del sistema en el cual nos desempeñamos. También aprendimos cómo nos equivocamos. Lo primero son los errores, que son fallas en la memoria, cuando olvidamos algo, los lapsus, fallas en la atención, cuando nos distraemos. También tenemos errores de juicio, ¿verdad? Cuando se hace un diseño inadecuado. Y hemos aprendido lo que es una violación de protocolo y por qué lo hacemos. Hay quienes lo hacen para sacar ventajas, otros para satisfacer su ego. Finalmente, otros lo hacen simplemente para poder cumplir con las normas que determinan las autoridades del entorno laboral, de su hospital, de su clínica, de donde se desempeña. También hemos descubierto que hay colegas que nos hacen la vida difícil y al complicarnos con sus conductas agresivas, no solo perjudican nuestro trabajo, sino, y como es obvio,
van a perjudicar la salud de los pacientes, arriesgando a que nosotros cometamos errores o acciones inseguras y que eso determine un daño. Pero, si bien estos son los más famosos, los más fáciles de identificar, hemos aprendido que los vagos, ¿verdad?, los más llamados disruptivos pasivos, aquellos colegas que siempre llegan tarde, pero jamás se van tarde tampoco, siempre se van temprano, son los grandes contribuyentes a un mal clima laboral. Y no podemos olvidarlo, aunque sean poco frecuentes, hay quienes causan en forma intencional daños a los pacientes. Nos preguntamos dónde se comete la última acción insegura, es decir, el daño. Y bueno, es evidente que somos nosotros. Y esto no debe sorprendernos, puesto que en la salud, básicamente, en la parte asistencial me refiero, es un contacto directo entre el profesional sanitario y el paciente. Entonces, no podemos ser otros que nosotros quienes cometamos la última acción insegura. ¿Y dónde la hacemos? Cuando estamos haciendo diagnósticos, cuando estamos asistiendo pacientes o cuando estamos en el expendio de medicamentos. La pregunta es, ¿y dónde nacen las acciones inseguras en la salud? Sin duda, es en el diseño. El diseño de una organización es la madre donde nacen casi todos los errores o acciones inseguras que luego van a afectar a los pacientes. Hasta mediados de los 90 hubo en la teoría dos líneas que chocaban entre sí. Por un lado, los que sostenían que el responsable único y principal era el individuo, el error humano, la falibilidad humana. Por otro lado, era el sistema, que todo un problema de sistema. Insistir en que solamente una era válida era injusto. Por un lugar, no se puede negar que, por ejemplo, el caso extremo de las violaciones intencionales, de daños intencionales a los pacientes, o violaciones groseras de protocolo para sacar ventajas, es indudable que el sistema no tiene mucho que ver allí. Participa, sí, pero ahí lo grueso es la decisión de la persona de arriesgar al paciente. Pero por otro lado es cierto que hay muchos problemas que no dependen del funcionario, del técnico, depende de la institución. Por ejemplo, cuando se hace una punción venosa, y si el material no es bueno, la persona que hace la punción no compra el material. Entonces, hay que tener claro que hay muchos elementos que dependen del diseño. De ese equilibrio, buscando ese equilibrio entre el individuo y el sistema, se llega al concepto de la cultura justa. La cultura justa es un concepto teórico en el cual se enuncia más o menos así. Se trata de generar un espacio laboral en el cual el trabajador tenga confianza, se sienta estimulado, incluso llegue a ser premiado por comunicar situaciones riesgosas para los pacientes. Pero al mismo tiempo que establece eso, esa libertad para comunicar, establece que van a haber límites. Va a haber límites para lo que es tolerado y lo que no es tolerado. Eso, aunque parezca mentira, trajo un problema. Y es el tema del poder, el tema de trazar la línea entre quién sanciona o quién no sanciona, la línea entre qué grado de sanción, la línea entre cuál va a ser el criterio para aplicar la sanción. Solamente criterios institucionales, los criterios nacionales o simplemente la presión de las redes. Así, de esta manera, tenemos que la seguridad 1 tuvo muchos logros. Identificó los riesgos de una cultura de la culpa, con lo cual lo fue alejando de esa primera etapa, y sentó las bases teóricas de una cultura justa, capítulo que estamos recorriendo en la actualidad. Sin embargo, se olvidó que el mundo de la salud es mucho más complejo que el de una industria. Hubo una obsesión con erradicar el error. Es así que en los primeros cursos incluso nosotros insistíamos con el error, erradicar el error, el análisis del error, y nos olvidamos que lo importante es el daño. Es cierto que el error es una de las causas del daño, pero además del error, el daño puede ser causado por violaciones de protocolo, por mala praxis o directamente por acciones intencionales nocivas. Y otro elemento que surgió de este modelo mental de la seguridad 1 es obtener una estrategia única, encontrar y reparar, ¿verdad? Como si fuera una planta de ensamblaje de autos. Falla algo y corrijo el tren y se acabó. Nunca más ocurre lo mismo. En la salud es mucho más complejo
y aplicar reglas tan estrictas lleva a desconocer buena parte de la realidad. Así es el modelo. Si lo pudiéramos comparar, el modelo mental de la seguridad 1 es como si estuviéramos analizando la red de trenes y horarios de Londres. Aquí tenemos un modelo en el cual el entorno es totalmente controlado. Los sistemas están bien diseñados, la tecnología es confiable y la gente siempre cumple con el protocolo. Eso es la teoría de la seguridad 1. ¿Qué ocurre cuando hay un accidente? ¿Qué ocurre cuando hay un daño? Bueno, ahí surge una receta. ¿Cuál es? Controlar. Disminuir la falibilidad humana, esto es, como el gran responsable es el ser humano, hay que disminuir su capacidad de tener iniciativa a través de técnicas de estandarización, automatización, disminuir la variabilidad indebida, centralizar la gestión, normatizar. En suma, es disminuir la flexibilidad de nuestra conducta y disminuir nuestra capacidad de adaptación. Esto va de la mano con afirmar que los eventos adversos ocurren cuando algo o alguien falla y que estas causas siempre pueden ser prevenidas, identificadas y prevenidas. Esto, de alguna manera, aunque es una gran mejora respecto a lo que fue la cultura de la culpa, sigue enfocándose en el error, en lo que hicieron nuestros colegas. Está bien analizar lo que hicieron, está bien cuando hubo una consecuencia indeseada, pero cuidado en mantenerlo como única vía de análisis, como único escalón para avanzar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si nos quitan la adaptabilidad, de alguna manera nos atan las manos y no vamos a poder adaptarnos a los desafíos que tenemos día a día. Ustedes saben que por más que vayan todos los días durante 30 años al mismo lugar, los pacientes son siempre distintos. No hay dos apendicitis iguales, no hay dos hipertensiones iguales, no hay dos pacientes tuberculosos iguales. Todos tienen sus características. Y a veces no solo por elementos conocidos, por ejemplo las comorbilidades, sino por factores que son desconocidos. Por ejemplo, yo no soy infectólogo, pero es evidente que el COVID todavía es un desafío teórico para muchos de los colegas que trabajan en infectología. Es así que el erradiquemos el error fue un gran principio que duró 20 años y dio grandes ventajas. Pero si hacemos un análisis FODA, vemos que estuvo muy bien como fortaleza sustituir la cultura de la culpa por una cultura justa. La gran oportunidad es ahorrar tiempo para no repetir errores que se cometieron en otros sectores. Claro, el problema es creer que el ser humano es como la aviación, ¿verdad? Un hospital es extremadamente complejo, tiene múltiples productos al mismo tiempo y cada uno con sus propias reglas que interactúan entre sí. Las otras industrias, por más impactantes que resulten, son mucho más predecibles. El desafío es adaptar en vez de adoptar. Es decir, está bien leer, está bien informarnos, está bien querer evitar lo que otros sectores ya pasaron y lograron superar. El tema es que yo no puedo adoptar. Yo no estoy en la cabina de un avión. Estoy operando un paciente a las 2 de la mañana con el equipo que tengo, con los instrumentales que tengo. Entonces yo no puedo adoptar como si fuera un modelo, un mecano. No, tengo que adaptarme, tomarlo como ejemplo, pero adaptar a mi realidad, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que hay elementos a tomar en cuenta. Es un riesgo seguir tomando en los recursos humanos como solamente causa de daños, sino que también nosotros somos un valor activo. Esto es indudable que nosotros cometemos errores y que eso genera daño. Eso no se puede discutir, pero el que puede evitar un daño somos nosotros. Entonces, cuidado en tomar una visión demasiado esquemática en cuanto a que el operario solamente contribuye con daño. O cumple el procedimiento o causa daño. No es así, no es así. Podemos a veces apartarnos de los protocolos, pero ¿para qué? Para evitar un daño. ¿Por qué? Porque somos mucho más capaces de leer las exigencias de la realidad. Todo esto redunda en lo que mencioné hace un rato, que el 10% de daños vinculados al proceso asistencial nos sigue doliendo y se sigue manteniendo. No se ha podido cambiar en 40 años.
Por ende, hay que iniciar un nuevo camino, y se inició en el 2005-2008. Si tomamos como ejemplo la conducta y la realidad que tiene una jugadora olímpica de tenis de mesa, vemos que ella debe enfrentar muchos desafíos. En primer lugar, tiene que aceptar la incertidumbre, no sabe qué va a ser su rival, no está jugando contra un frontón, está jugando con una persona igual o mejor que ella que va a intentar obtener ventajas. Entonces, tiene que aceptar la incertidumbre. Ella no domina las reglas de juego. Ella puede predecir aproximadamente lo que puede ocurrir, pero tiene que estar leyendo el movimiento corporal de su rival, porque ahí puede obtener pistas para adelantarse y evitar que le hagan un tanto. Tiene que adaptarse. Tiene que ser resiliente. Esto es la capacidad de enfrentarse a la adversidad, sobre todo en circunstancias absolutamente inesperadas. Y sobre todo, tiene que aceptar, y esto es muy duro, sobre todo en la salud, que hay que alcanzar un equilibrio entre la eficiencia y la meticulosidad. Por ejemplo, en otras áreas donde este planteo no es de recibo, porque hay que hacer 100 autos en tanto rato, sí o sí, ¿verdad? Pero en la salud es diferente. En la salud tenemos que ser conscientes que no siempre tenemos todo el dinero, todo el tiempo y todo el conocimiento, ¿verdad?, que requerimos para cumplir con el 100%, con el 1000% de lo que nos solicitan. Siempre llegamos a un punto de equilibrio. Esto es lo que son las 4 criterios, es la base teórica de la seguridad 2 o seguridad proactiva. Esto es la resiliencia. El ejemplo básico, por lo menos más conocido hoy por hoy, es el llamado milagro del río Hudson, que fue el amerizaje de emergencia, ¿verdad?, por el piloto Sully, y que se resume la resiliencia señalando que es la propiedad que tenemos las personas y sistemas de sobreponernos a la adversidad. Y eso lo hacemos nosotros continuamente. Y los que trabajamos en la salud, este ajuste continuo de nuestra performance es por 2 grandes variables. En primer lugar, por los requerimientos de nuestros pacientes, que como lo mencioné son siempre distintos. Y a su vez, tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos. El trabajo que tuvieron los colegas en las áreas de cuidados intensivos y críticos en general durante la epidemia de COVID es el gran ejemplo que tenemos de resiliencia. Tuvieron que inventar cómo protegerse, inventar cómo ayudar, salieron a inventar cosas, todos los días inventando cosas, porque eso es la resiliencia. El paciente tenía que vivir, tenía que salir a flote, y así lo lograron. La seguridad que busca anticiparse a los daños nos propone 3 grandes desafíos. El primero es que estemos atentos, atentos a lo que va a ocurrir, atentos a lo que puede sobrevenirnos. Tenemos que aceptar que nos manejamos en un mundo variable, extremadamente variable. No podemos decir ahí hay un tigre, ¿no? Acá hay 4 y cada uno es diferente. Tenemos que aceptar esa realidad. No son todos los pacientes iguales, ni toda la situación igual. Entonces, si tenemos que aceptar que tenemos que anticiparnos, aceptar que nos manejamos en un entorno variable, obviamente tenemos que ser flexibles. Entonces, lejos estamos de aquella foto que les pasé hace unos segundos, en la cual había un personaje con las manos atadas. El contrario de esa limitación a nuestra capacidad de tomar decisiones es esto, la flexibilidad. La flexibilidad, la seguridad proactiva requiere gente que lea, gente que acepte la variabilidad y gente que sea de pensamiento flexible. Es así que la dinámica de la seguridad 2 parte de que el diseño y la cultura de la organización van a definir el entorno donde trabaja el operador. Esto es así. Cuando yo entro a trabajar en un lugar, yo no decido cómo va a funcionar. A mí me lo dicen. Cuáles son las pautas, cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones en las que yo voy a trabajar. Además de eso, voy a tener claramente, por mi formación profesional, cuáles son mis obligaciones. De la interacción entre las definiciones del entorno y lo que me obliga a mi propia profesionalidad, surge lo que se llama los ajustes que hago en mi performance. Yo no hago siempre lo mismo, me ajusto a lo que
tengo enfrente, a qué tipo de paciente tengo, cómo, qué debo responderle. Es así que el resultado, cuando lo ajusto a favor, eso es el resultado aceptado, es el éxito, o un resultado inaceptable, que es el daño. Ustedes ven aquí que, si bien el operador sigue teniendo un rol importante, porque en definitiva es obvio que somos la etapa final, previa al resultado que va a tener nuestro accionar, ustedes ven que el sector superior, a diferencia de lo que había en seguridad 1, es todo lo que es la cultura, la organización, el diseño. Eso pesa en nuestra forma de actuar. Yo no voy a decir que nosotros somos como el agua, que no tenemos forma. No, tenemos una forma, claro que sí. Pero pesa mucho dónde estamos trabajando. Y también nosotros tenemos nuestra fortaleza, porque no somos herramientas inertes que siempre estamos predeterminados a hacer algo. No, tenemos una formación que es técnica, formación que es de comunicación, formación que va en la parte de habilidades procedimentales, conductuales e interactivas. Entonces, todo eso es un profesional. Y nos seguimos, a su vez, perfeccionando. De la suma, ¿verdad?, de estas dos grandes influencias, es que nosotros ajustamos nuestra tarea para lograr el mejor resultado para nuestros pacientes. Es así, y entrando en la etapa de definición, ¿cómo ve el modelo, cada modelo al individuo? Estrictamente, la seguridad 1 nos ve como un factor de falla potencial. Exagerando, por supuesto que nadie lo dijo porque nadie lo puede sostener en su sano juicio, ¿verdad? Que si no hubiera humanos sería mejor en la salud. Porque el humano es la causa del error. Es un disparate, ya lo sé, estoy exagerando. Pero en suma, somos la causa del error, del daño potencial. En cambio, la seguridad 2 nos ve como un activo de la organización. Somos aquella persona que, mediante un esfuerzo fuera de lo que está pensado, ¿verdad?, por fuera de los protocolos, podemos evitar que un paciente sufra un daño. Obviamente, no se puede superponer uno al otro, sino que ambos son absolutamente imprescindibles. Tenemos que unir los dos pensamientos. No podemos permanecer ni anquilosados en los años 60, ¿verdad?, donde los sistemas eran muy primitivos y cuando había un resultado inadecuado se decía, es lo que hay, las cosas pasan. No. Hemos avanzado. En los 70 fuimos dándonos cuenta de que había problemas en la organización y que había resultados inaceptables. Avanzamos y conocimos más las primeras razones de ese resultado inaceptable. La seguridad 1 es la base enorme, yo diría casi el 70% de lo que hacemos hoy, y hemos mejorado mucho la atención al paciente. Sin embargo, de los últimos 15 años hemos aprendido mucho más. Ahora tenemos mucho más elementos que nos permiten un mucho mejor tratamiento y manejo de nuestros pacientes. En suma, las estrategias requieren reactividad y proactividad, las dos. Esa selección de qué elegir en cada uno va a depender de la frecuencia del evento. A eventos excepcionales, por supuesto, la reactividad es fundamental. Hay que ver por qué pasó esto, incluso en el caso de un daño intencional a un paciente. Me dirán, ¿qué tiene que ver un homicida con la seguridad? Y tiene que ver todo. ¿Por qué no lo hace en la casa, lo hace al lado nuestro? La gran pregunta cuando ocurre una serie de daños, homicidios o intentos de homicidio en un hospital, la pregunta que nos hacen es, ¿y ustedes dónde estaban? Esa persona no estaba en la casa dando sobredosis de medicamentos. No, estaba al lado nuestro. Bueno, es decir, se aprovecha de las debilidades del sistema. Es decir, en todo siempre hay un porcentaje de la persona y del sistema. Así que la frecuencia del evento es muy importante. La severidad del daño, por supuesto. Cuanto más severo, en general más infrecuente, requiere de un gran análisis que obviamente es una mirada retrospectiva a qué fue lo que ocurrió. Pero también tenemos que adaptarnos al tiempo disponible y esto es proactivo. No podemos esperar para mañana el tratamiento de un politraumatizado. Y si hubo una falla, tenemos que corregirlo sobre la marcha. Si hacemos un plan y no mejora la oxigenación, otro plan y otro plan y otro plan, porque continuamente nos estamos adaptando, ¿verdad?, a los efectos de lograr el mejor resultado. Y obviamente tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo de la complejidad de nuestra situación. Situación que depende, insisto,
de la complicación que nos ofrece el estado que tiene el paciente y del entorno en el cual trabajamos. La complejidad creciente de los sistemas sanitarios necesariamente va a requerir cada vez más del recurso de la resiliencia en la organización. Ya no estamos hablando de la resiliencia a nivel individual, que es como surgió, sino que la organización debe animarse para ser resiliente. Y esto es fácil decirlo, no es fácil lograrlo. Porque acá no se puede ser camisetero. Acá no se puede decir, acá vale la resiliencia y cada uno tiene su iniciativa y yo no digo nada. Eso es un caos, absoluto caos. Organizar una estructura resiliente es un desafío muy grande, extremadamente grande. Hay que establecer muy bien las bases, cómo funciona, cómo se toman las decisiones, cómo está construida la confianza en esa institución para que la gente realmente pueda utilizar adecuadamente lo que se llama su capacidad de adaptación, de flexibilidad. Si no tenemos una idea, un plan grande, estructural y dinámico de cómo vamos a funcionar, todas estas cosas son extremadamente peligrosas. Mientras tanto, más vale quedar pegado a la visión retrospectiva. Para avanzar a nivel de la organización es necesario prepararse. ¿Pero quiénes? ¿El funcionario? ¿El trabajador? No tanto, sí, pero sobre todo el gerente. La persona que decide, que va a pensar su organización. Es él que tiene que ver cómo arma todo esto, cómo enseña, cómo estimula generar una capacidad de resiliencia a nivel de la organización. Muy bien, esto era lo que tenía para compartirles. Espero que les sea útil y sobre todo les deseo un muy buen curso introductorio a la seguridad asistencial. Muchas gracias.